Buen día. Muchas gracias al capítulo noroeste de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que es la osteoporosis secundaria a los tratamientos por cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes, es el cáncer más común en mujeres y el segundo tipo de cáncer más común. Hay 2 millones de nuevos casos, hubo 2 millones de nuevos casos en el 2018, de acuerdo a la World Cancer Research Fund, y representó el 25.4% de los casos nuevos de cáncer del 2018. Debido a que cada vez se está detectando de manera más temprana el cáncer de mama gracias a las mamografías, a los ultrasonidos de mama, pues la supervivencia del cáncer gracias a los tratamientos ha aumentado hasta más de un 90% a 5 años. Dentro de los cánceres de mama, 3 de cada 4 expresan receptores para estrógenos, y de aquí la base de por qué esta plática. Porque los estrógenos tienen mucho efecto en el crecimiento del cáncer de mama y también tienen efecto en el metabolismo óseo. La terapia endocrina adyuvante, ahorita vamos a ver los diferentes tipos de tratamiento para cáncer de mama, es muy importante para el tratamiento de cáncer de mama. Se ha vuelto el estándar de oro el tratar de disminuir los niveles de estrógenos de manera muy importante, con la finalidad de que no se estimulen estos receptores del cáncer de mama y que tengamos recidivas o metástasis. La terapia endocrina adyuvante reduce significativamente el riesgo de recurrencia de cáncer de mama y aumenta la posibilidad de curación, pero pues debido al efecto que tiene los estrógenos a nivel óseo, pues también disminuyen la densidad mineralosa. ¿Cómo se escoge la terapia endocrina? Pues depende mucho de la paciente, depende si está en si no ha generado menopausia o si está en la posmenopausia, depende mucho de las características del cáncer, si tiene receptores para estrógenos, si tiene contraindicaciones para algún tratamiento en particular, como nos vamos a ver más adelante. En mujeres que están antes de la menopausia, ahí lo que se trata de hacer es que los ovarios no generen estrógenos. Entonces hay diferentes opciones, como la ovarectomía bilateral, tratar de quitar los ovarios para que dejen de producir estrógenos, la radiación ovárica para tratar de generar un daño importante y que no se produzcan estrógenos que estimulen el cáncer de mama, y los análogos de GnRH, como el Rosarelin, que vamos a ver más. En mujeres postmenopáusicas, las concentraciones bajas de estrógenos, a pesar de que secretan un 5 o 10% de lo normal, siguen siendo suficientes para generar un efecto en cáncer de mama con receptores de estrógenos. En mujeres postmenopáusicas, los inhibidores de la aromatasa, que vamos a hablar mucho más a profundidad más adelante, pueden disminuir este bajo nivel de aromatasa extraovárica y suprimir las concentraciones de los estrógenos a niveles casi indetectables. Los niveles de estrógenos son una determinante muy importante en la pérdida de hueso, deterioro microestructural y la fragilidad de nuestros huesos. En deficiencia de estrógenos, cada unidad multicelular básica disminuye el hueso depositado y aumenta el remodelamiento óseo, produciendo un deterioro microestructural. En las células de la teca, la hormona luteinizante tiene el efecto de la producción de los andrógenos como la testosterona, como la androstenediona, dehidrotestosterona, la 16-hidroxiandrostenediona. Y en las células de la granulosa del ovario, la hormona folículo estimulante estimula a las aromatasas a la transformación de estos andrógenos en estrógenos, como por ejemplo la producción o el cambio de testosterona a estradiol, de androstenediona a estrona y de 16-hidroxiandrostenediona a estriol. La Sociedad Americana de Oncología Clínica recomienda el uso de la terapia endocrina adyuvante en mujeres con cáncer de mama temprano con receptores de estrógenos positivos. Lo que aún se sigue investigando es qué sucede si se utilizan por más de 5 años. La elección de esta terapia endocrina adyuvante, depende de si hay nódulos linfáticos con metástasis, depende mucho de si hay sobreexpresión del receptor hormonal HER2, depende de la edad de la paciente y si está en la premenopausia o en la posmenopausia. El cáncer de mama con nódulos positivos el tratamiento es con quimioterapia.
pero también se utiliza la terapia endocrina adyuvante cuando hay un receptor hormonal a estrógenos positivo, y se utiliza el trastuzumab, que lo vamos a ver más adelante, para cáncer con sobreexpresión HER2. El receptor HER2 es un receptor 2 para el factor de crecimiento epidermal humano. El cáncer de mama, estadio 3, un estadio severo, requiere quimioterapia para disminuir el tamaño del tumor para facilitar una cirugía conservadora de la glándula mamaria. El cáncer de mama inflamatorio es muy agresivo y requiere quimioterapia seguido de mastectomía y resección ganglionar y radiación de la pared torácica. En mujeres que tienen ya metástasis, que están en un estadio 4, las opciones deben tomar en cuenta los beneficios de la sobrevida y disminución del dolor contra el daño que pudiera llegar a ocasionar el tratamiento. Estos son los diferentes tratamientos para cáncer de mama. Nos vamos a enfocar en la terapia endocrina adyuvante y los diferentes tratamientos que pueden generar cambios a nivel óseo. Estos son los tratamientos de terapia endocrina adyuvante en cáncer de mama. Vienen, por ejemplo, la quimioterapia. Aquí puse en rojo los que nos van a dar cierto efecto a nivel óseo. En el caso de las antraciclinas, como la doxorubicina, que vamos a hablar más adelante, tiene efecto a nivel óseo, se ha demostrado. En la terapia endocrina adyuvante están los inhibidores de la aromatasa, como son el anastrozol, exemestano, letrozol. Los agonistas de las gonotropinas, como el goserelin, que es el Soladex, y los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, como el tamoxifeno, que es uno de los medicamentos más utilizados en cáncer de mama. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar con la doxorubicina, que es la driamicina, que es un antibiótico de la familia de las antraciclinas, que actúa inhibiendo la síntesis de DNA y su reparación en células de rápido crecimiento y causando daño oxidativo a las membranas celulares, proteínas y DNA, y esto es lo que genera la apoptosis de las células cancerígenas. Inhibe la proliferación y la diferenciación de los osteoblastos a nivel óseo y estimula la diferenciación de los osteoclastos. En un estudio en ratones se vio que restringe la osteogénesis y promueve la osteoclastogénesis. En cuanto a los inhibidores de la aromatasa, que son el anastrozol, exemestano y letrozol, estos actúan bloqueando la aromatasa, no dejan que los andrógenos se transforman a los diferentes tipos de estrógenos. Limitan la producción estrobárica de estrógenos a nivel de la grasa, del hígado y de los músculos que se genera por la aromatización de los andrógenos. En mujeres premenopáusicas no se pueden utilizar los inhibidores de la aromatasa, ya que esto resultaría en una disminución inicial de estrógenos, en un principio disminuyen, pero esto generaría una activación del eje hipotálamo hipófisis gonada, aumentando la producción ovárica de andrógenos y la actividad de la aromatasa, aumentando la generación de los estrógenos. Esa es la razón por la que no se utilizan los inhibidores de la aromatasa en mujeres premenopáusicas, al menos que se bloquee la función ovárica. Existen dos tipos de inhibidores de la aromatasa, el tipo 1, que es el exemestano, que se une al substrato de la aromatasa, y los tipo 2, que es el anastrozol y el letrozol, que se unen al resto M de la aromatasa de manera reversible. Eliminan estrógenos circulantes y esto genera pérdida de la densidad mineral ósea. El anastrozol y el letrozol aumentan los niveles también de osteoprotegerina y el activador del receptor del ligando factor nuclear KB. Este es un estudio del 2013 en donde compararon exemestano con anastrozol, los dos inhibidores de la aromatasa, y se vio que el riesgo con exemestano de generar osteoporosis es hasta en un 31%, comparado con un 35% de anastrozol, y esto fue estadísticamente significativo. En cuanto a fracturas de cualquier tipo, vemos que un 10% con exemestano, un 9% con anastrozol, y las fracturas por fragilidad, un 4% con exemestano y al igual un 4% con anastrozol. Esto no fue estadísticamente significativo. Las mujeres que recibieron un inhibidor de la aromatasa en terapia extendida por más de 5 años, en un estudio llamado MA17R, hubo el doble de osteoporosis, un 11% contra un 6%, y un 3.5% de aumento absoluto de fracturas, a pesar de que ya se usaban hasta el 50%, usaron bifosfonatos como parte del tratamiento. Más adelante vamos a hablar sobre el tratamiento de estas pacientes.
Estos resultados son consistentes con una revisión sistemática de 16.349 mujeres que demostró un aumento del riesgo de fractura con un inhibidor de la aromatasa por más de 5 años. Las mujeres posmenopáusicas tratadas con inhibidores de la aromatasa tienen un remodelado óseo aumentado, tienen pérdida de hueso acelerada y tienen un aumento en el riesgo de fracturas. En un metaanálisis de mujeres posmenopáusicas hubo un 47% de aumento del riesgo de fractura en mujeres que estaban tratadas con un inhibidor de la aromatasa comparado con mujeres que estaban tratadas con tamoxifeno. La incidencia de fractura fue de 7.5% en mujeres con inhibidor de la aromatasa y 5.2% con tamoxifeno. En mujeres premenopáusicas no se pueden utilizar sin la supresión de la función ovárica por medio de los análogos de GnRH o de Serelin, ya lo habíamos platicado. El uso de esta combinación resulta en la más profunda reducción de estrógenos. Esta combinación de análogos de GnRH con inhibidores de la aromatasa son los que más disminuyen los estrógenos y por lo tanto son los que más generan pérdida de hueso. Las pérdidas de hueso anuales en columna lumbar son de 5.6% en pacientes que tienen supresión de la función ovárica, que usan Serelin y tamoxifeno, 8.2% cuando usan el análogo de GnRH únicamente, el Serelin, y 9.3% con la supresión de la función ovárica y el inhibidor de la aromatasa. La disminución más potente en cuanto a estrógenos y el mayor riesgo de fractura es cuando utilizamos los inhibidores de la aromatasa con la supresión de la función ovárica. En los estudios SOFT y TEXT, el uso de análogos de GnRH y inhibidores de la aromatasa se asoció con un aumento de 2 veces la prevalencia de osteoporosis comparado con el inhibidor de la aromatasa y el tamoxifeno. Un 13.2% contra un 6.4%, esto hablando de 5 años y medio. Vamos a pasar a lo que son los agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina, que es el Serelin. El uso crónico de los agonistas de hormona liberadora disminuye la secreción de estrógeno por el ovario de manera muy importante. Estudios con 12 meses de tratamiento mostraron pérdida ósea vertebral en un 4.4%, del 7.6% en cuello de fémur y 7.6% en tórax. En cuanto a los moduladores del receptor de estrógeno, que es el tamoxifeno, uno de los medicamentos más comúnmente usados en cáncer de mama, las propiedades antiestrogénicas en la glándula mamaria, hueso y sistema cardiovascular es la razón por la que se utilizan tanto en el cáncer. Inhibe la unión competitivamente al receptor de los estrógenos, causa pérdida de hueso en mujeres premenopáusicas, pero es protectora de hueso en mujeres posmenopáusicas. Esta es una de las razones más importantes de por qué se utiliza tanto en cáncer de mama. La posmenopausia. Puede ser usado tanto en premenopausia como en posmenopausia. Es el estándar de tratamiento en la premenopausia. En la posmenopausia actúa como un agonista parcial, previniendo pérdida de hueso y reduciendo también el riesgo de fractura. En un estudio de 140 pacientes posmenopáusicas, tamoxifeno aumentó la densidad mineral ósea lumbar en 0.6% comparado con una pérdida del 1% en el grupo placebo. En un estudio de 13.388 mujeres que tienen alto riesgo para cáncer de mama a 5 años, con tratamiento con tamoxifeno, comparado con placebo, después de 7 años de seguimiento, las mujeres que usaron el tamoxifeno tuvieron una reducción del 32% en fracturas osteoporóticas comparado con el placebo. Y esto contrasta con un metaanálisis relativamente reciente que reportó riesgo de fractura similar en mujeres con cáncer de mama con y sin tratamiento con tamoxifeno. En las mujeres premenopáusicas, el tamoxifeno actúa como un antagonista parcial del hueso, compitiendo con el receptor, generando pérdida de hueso. En un estudio prospectivo de 3 años controlado con placebo, la pérdida de hueso anual promedio en la columna lumbar en mujeres premenopáusicas tratadas con tamoxifeno fue de 1.4%, comparado con un aumento de 0.2% en pacientes con placebo. Sin embargo, cuando se combina con el análogo de GnRH, con el Serelin, que disminuye la concentración de estrógenos hasta un más del 90%, pues el tamoxifeno mitiga la pérdida de hueso asociada con Serelin. En un estudio de 2 años con 89 pacientes, la densidad mineral ósea total disminuyó en un 5% con Serelin comparado con 1.4% en la combinación de Serelin con tamoxifeno. Este tipo de combinaciones es muy utilizada porque no genera tanta pérdida de hueso comparado con los inhibidores de la aromatasa. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal contra el receptor HER2, que es el receptor 2 para el factor de crecimiento epidermal humano.
hasta el 15 al 20% de los cánceres de mama tienen este receptor HER2 y son los más agresivos y los que tienen menor sobrevida. No tienen un efecto a nivel óseo, pero sí tienen un alto riesgo de cardiotoxicidad. En cáncer de mama metastásico, que ya está en una etapa muy severa de cáncer, pues existen tratamientos que se pueden utilizar. Esos tratamientos no se han estudiado tanto en cuestión del efecto óseo, porque realmente todos los estudios que hay son a nivel de sobrevida, que tanto efecto tienen en la sobrevida de las mujeres con cáncer de mama metastásico. Y estos medicamentos son el palbociclib, que es un inhibidor oral de quinasas dependientes de ciclina 4 y 6, el inhibidor de la aromatasa letrozol, el fulvestrant, que es un degradador selectivo del receptor de estrógenos, la patinib, que es un inhibidor de la actividad de la tirosina quinasa en HER1 y HER2. En la enfermedad metastásica, en el caso de fulvestrant, es un degradador selectivo del receptor de estrógenos, seguramente tiene un efecto óseo importante, pero realmente no hay estudios, porque todos los estudios se dedican a ver la sobrevida y no tanto el efecto en el hueso. El monitoreo de los pacientes con cáncer de mama que están recibiendo alguna terapia endocrina, pues no hay realmente una evidencia de alto nivel sobre el abordaje óptimo de estos pacientes con cáncer de mama y terapia endocrina. La densitometría debe realizarse obviamente antes de empezar la terapia endocrina y 12 meses después de iniciar este tratamiento. Y los estudios subsecuentes, pues depende de cada paciente, dependiendo sobre todo de los factores de riesgo que tengan para osteoporosis. Y también depende de la densitometría inicial. Los factores de riesgo, como sabemos, pues son la edad avanzada, las fracturas de fragilidad, la historia familiar de fractura de cadera, un índice de masa corporal bajo, fumar, el consumo de alcohol excesivo, el uso crónico de esteroides y las enfermedades inflamatorias articulares. Estos son los tratamientos que se han utilizado en pacientes con cáncer de mama que han tenido que utilizar terapia endocrina adyuvante y que han desarrollado osteoporosis. Se han utilizado los bifosfonatos y se han utilizado el denosumab y han tenido un relativamente buen resultado. Lo que no están aprobados son el teriparatide y el abaloparatide, por las preocupaciones teóricas sobre la estimulación de la progresión de células cancerígenas que cometen este tipo de medicamentos. Y también en las mujeres tratadas con radioterapia, donde el área de radiación incluye las costillas, teriparatide no puede ser usado por el alto riesgo de osteosarcoma. Hay un estudio con vasodoxifeno, que es un modulador del receptor de los estrógenos, que la FDA lo aprobó para tratamiento de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, pero se está estudiando ahorita mucho, hay muchos estudios en donde se ha visto que tiene cierta actividad anticáncer en cáncer de mama, de hígado, páncreas, colon, medulloblastoma y cerebro. Y esto lo que se ha visto es por varios mecanismos, como la inhibición de la señalización del STAT2, del fosfatidilinoacetol 3 quinasa, y MAPK, y que induce apoptosis de las células cancerígenas. Aumenta la eficacia de quimioterapia como el paclitaxel, el cisplatino, el palbociclib y el oxaliplatino en múltiples neoplasias. Muchas gracias por su atención.